objeto particular, acá estaríamos hablando claramente de un objeto que entra en una dimensión de satisfacción paradojal, donde un sujeto no puede dejar de consumir eso que le hace mal. En el caso del juego, el jugador no juega por diversión, ni juega el que tiene un problema complejo con el juego, no juega ni por diversión ni para ganar. Si fuera para ganar, se retiraría. No, cualquier discurso bien intencionado que nosotros tratamos de introducir en un ludópata, le vamos a decir, bueno, pero fíjate, tratá de jugar, tratá de retirarte cuando vas ganando. ¿Sí? Tratá de fumar hasta que te dé placer, sería. Tratá de consumir droga hasta el momento placentero, no después. Las máquinas del bingo es lo mismo, totalmente. A ver, tomamos casi siempre el costado más desregulado de la pulsión, que son estos ejemplos que estamos dando, desde el bingo, el juego, el cigarrillo, etcétera, porque de alguna forma develan la estructura de la pulsión. Claro, sí, toman medidas que intentan, pero que no tocan nunca la pulsión, ¿sí? Lo único que ganamos, a ver, la sociedad regula, en eso no quiero decir que no, y está bien que saquen el cajero de adentro del bingo. Uno puede decir, está fenómeno. Lo que pasa es que también tenemos una sociedad que empuja el bingo, ¿no? Entonces, sacamos el cajero, pero el punto es cómo rever los mandatos sociales en relación con el consumo. El bingo como una forma, ¿no? Bien, a ver, espero haber aclarado un poco. Como verán, son puntos complejos de establecer, pero podríamos decir que el deseo siempre entra, aunque termina dejando un poquito de gusto amargo, el deseo. El recorrido del deseo siempre tiene una lógica más placentera. Más placentera, aunque el placer nunca se termina de obtener, pero es una búsqueda. Comparte objeto con la pulsión, y en la pulsión sí, en cierto recorrido se encuentra una satisfacción. Con el alcohol pasa siempre, la mayoría, si le preguntás si le gusta la cerveza, te dice que no, y con el tiempo fue agarrando el gusto. Totalmente, es lo mismo que decíamos con el cigarrillo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, hay un discurso social vinculado con el alcohol de empuje también, ¿no? ¿Por qué alguien que no le gusta algo vuelve? O se obtuvo un placer que no se reconoce o que pasa por una dimensión no tan simple de reconocer, o hay un empuje social al beber. Bueno, es todo un tema, y además son sustancias, pero también lo podemos pensar con la alimentación, ¿no? No hay una forma, como sí tienen los animales, de hasta dónde. Bien, acá dicen que no, que la cerveza es imposible decir eso. Bien. ¿Por qué existe la propaganda? Podríamos decir. La propaganda es la incitación a un consumo. Si existiera la necesidad, nosotros no tenemos que andar mostrándole gacelas a los leones, ¿no? Y que haya un eslogan diciendo, si me comés vas a ser el león más feliz del mundo. La publicidad es la forma particular en que la cultura toca la lógica de la pulsión y del deseo, ¿sí? Que incita a cierto consumo. ¿Por qué hay que incitar al consumo si el consumo fuera natural? Si el consumo viniera biológicamente establecido. El qué se consume y hasta dónde se consume, que es lo que tienen establecido, si se quiere, los animales. Ningún animal dice, me terminé esta gacela, pero ahora me comería algo de postre, ¿no? Porque está mucho más está regulada la necesidad, salvo pintan flan, claro, no, más allá de que los leones no hablan, digamos, uno no ve eso. En cambio, en el humano lo que se ve es justamente ese movimiento metonímico en relación con que siempre se quiere alguna otra cosa. Bueno, pulsión y deseo, puntualmente pulsión, porque por ello preguntaban, es un concepto que tiene que ver justamente con no contar con instinto. No contamos con instinto de ningún orden. Empezábamos planteando en la unidad 2 de la materia, en la unidad 1-2 de la materia, las dificultades que tenía el no tener instinto materno.
las dificultades, las particularidades, si se quiere, ¿sí? Porque no se cuenta con instinto, pero se puede contar con el deseo de ser madre, de ser padre, de maternar, de paternar, etcétera, y en todo caso eso es lo más interesante, ¿no? Porque en realidad esto implica grados de libertad diversos. Una leona entra en celo, yo hoy la tengo con los leones, una leona entra en celo y no decide si tiene ganas, si no tiene ganas, si es un poco joven o no, si se va a realizar o si va a esperar a ser No, es lo que viene determinado biológicamente y viene establecido, y en ese momento ya se pone en juego. No se debate sobre bueno, pero no seré una madre joven o una madre demasiado vieja o qué sé yo. El instinto viene regulado de ese modo. En lo humano no podemos hablar de instinto, entonces tenemos que pensar a lo humano con otras categorías teóricas. Esas categorías teóricas son la pulsión, por ejemplo, donde tiene una forma energética diferente, tiene un movimiento en términos de energía, de qué lo pone en movimiento y de qué disminuye ese movimiento distinto. El instinto, podríamos decir, el estímulo vinculado con el instinto, tiene que ver con algo que se pone en juego puntualmente a partir de un estímulo interno o de un estímulo externo del cuerpo, ¿no? Hay animales que el ciclo reproductivo se pone en juego cuando ven al partener sexual, ¿sí? Un macho ve a una hembra, ¿no? En esos términos. En los pájaros es bastante común, y ahí se pone en juego todo el desarrollo instintivo del ritual de apareamiento, ¿no? Esto es muy gracioso, en algunas especies muy gracioso, digamos. Los etólogos han jugado mucho con esto de mostrarle determinadas plumas a un macho de determinada especie de pájaro y empieza con todo el ritual de apareamiento sin poder frenarlo, sin elegir, ¿no? No dice, no decide si le gusta o no le gusta. ¿Lo hacen por el simple hecho de reproducirse? Sí, claro, solo el humano puede suponer que en la reproducción animal se obtiene un placer. Solo el animal mirado neuróticamente, cuando desde la neurosis miramos a un animal, mirá los perros, qué sé yo, por eso es que en la unidad número 1 ponemos el cuento, el bellísimo cuento del negro Fontana Rosa, Sexo explícito, ¿no? Léanlo, es impecable, es el modo de relatar el sexo animal desde lo humano, neurotizándolo. Bien, entonces, bien establecido por la especie, cómo es el modo de apareamiento, es muy difícil pensar que ahí se obtiene un placer, y también lo que observamos vinculado con la primera ficha que vimos es que no hay rodeos, o que los rodeos vienen establecidos, para ser más claro. Es decir, los machos tienen que generar cierta disputa para ver si logran aparearse con la hembra. Eso está establecido. Está establecido el qué, el cómo, etc., ¿no? Entonces, la pulsión tiene una diferencia en términos energéticos que hay algo que pulsa, constantemente pulsa, que no se pone en juego necesariamente por un estímulo exterior. Cuando digo un estímulo exterior no quiero decir que yo puedo, volvamos a la cerveza, un día de calor, vengo caminando y veo la publicidad de no sé qué cerveza, que es mi cerveza favorita, y digo, qué ganas de tomarme una cerveza bien fresca. Sí, claro, eso existe y hay un estímulo que pone en funcionamiento. Ahora, para que ese estímulo se ponga en funcionamiento, a mí me tiene que gustar la cerveza. Va a pasar otro que no le guste la cerveza, que sucedió que la probó la primera vez y dijo, no, esto la verdad que no vale la pena, y va a mirar el cartel y va a decir, no, inentendible, ¿no? Con los ricos que son los helados, qué sé yo. Entonces, lo que podemos decir es que lo que no viene es determinado ese nexo por la especie, que el estímulo no viene. La corona es una. Bueno, alguien, qué sé yo, cada uno con su gusto, ¿no? Sobre gustos hay mucho escrito, podríamos decir. El refrán miente. Bueno. Pero el punto que quiero que abordemos hoy, porque toca varios de estos aspectos, esto ya lo vinimos viendo y entra en la relación con el otro, en momentos particulares de la constitución subjetiva, el punto fundamental que quiero que trabajemos hoy, en relación con el trabajo, bien, acá se hace un debate. Hay fundamentalistas de la corona y
y detractores de la monarquía. Bien, lo que me interesa trabajar hoy es justamente desde este costado del deseo y de la pulsión, cómo encaja el trabajo. Podríamos decir que también lo que caracteriza al animal es que el trabajo también viene determinado. El trabajo animal y el trabajo humano son claramente distintos, pero el trabajo animal, el esfuerzo que un animal realiza, es siempre para saciar una necesidad. En el humano está vinculado, lo que pasa es que las necesidades no están establecidas biológicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la pulsión y el trabajo? Podríamos pensar. En primer punto, tomemos al trabajo como un objeto. ¿Sí? Si decíamos que la pulsión es lo que la pulsión no viene con un objeto determinado, pero se determina biográficamente un objeto, es decir, cuando se establece el nexo y cuando se establece un vínculo pulsional con un objeto, ese objeto no se deja fácilmente. Podríamos ver en esta fantasía del cigarrillo, o en esta elucubración, en esta novela que armamos del cigarrillo o de la cerveza, una vez que se establece ese vínculo, no se suelta fácilmente. Quien empieza a fumar y quien se mete pulsionalmente a fumar, eso no se desarma fácilmente. Esos nexos psíquicos no se desarman fácilmente. Si fuera una cuestión química, con las pastillas se solucionaría. ¿Sí? Le aportamos el químico. Espérenme un segundito. Hablar de necesidad me hizo agarrar un poco de sed. Bien. Se fue a buscar cerveza. Bien. No, es otro objeto de necesidad. Bien. Le agarró sed al profesor. Bien. Entonces, en términos pulsionales podríamos decir, si tomamos al trabajo como un objeto, ¿cómo se elige ese objeto? Sabemos que en nuestra sociedad se cuentan con grados de libertad diferentes de acuerdo a la clase social a la que se pertenezca, ¿no? No tienen las mismas chances de elección quien pertenece a una clase más acomodada que quien pertenece a una clase más desfavorecida. ¿Sí? Pero siempre, podríamos decir, hay ciertas posibilidades de elección. Ahora, partimos de la base o tomamos, junto con Mitre, con Juan Mitre, una distinción, un punto interesante que él toma relacionado con el fin de la adolescencia, ¿no? Él dice, no lo estoy encontrando, vale, no encuentro la frase. Que el fin de la adolescencia es el momento de pocos por vocación. Nosotros hacemos un cuestionamiento muy firme a la vocación. Nosotros sostenemos que la vocación no existe. Que la vocación sigue una lógica totalmente distinta a la del deseo. Eso lo planteamos en algún momento, ¿no? Bien, bueno, no importa. Sigamos adelante.
En la adolescencia, decimos, esta elección o mejor dicho, el fin de la adolescencia implicaría, pensar el fin de la adolescencia, implicaría poder tomar puntualmente alguna determinación en esa dirección. ¿En qué dirección? En la dirección de generar una marca, un surco en el otro social. Es decir, si pensamos a la adolescencia como el tránsito que va desde el otro endogámico al otro exogámico o al otro social, acá lo encontré. Lo voy a citar a Mitre. Se puede pensar el fin de la adolescencia como la inscripción de un deseo en el campo del otro. Tal como nos señala Juan Mitre, la adolescencia es un tiempo de transición donde se juega el pasaje del otro familiar al otro social. Es decir, la salida del círculo familiar para entrar en la escena social. Se trata, en el mejor de los casos, de que el sujeto pueda inventar su propia apertura significante a la sociedad. La semana pasada vimos un poco el aspecto vinculado con qué es lo que un sujeto, cuáles eran los movimientos, los trabajos, porque son trabajos psíquicos, los trabajos necesarios que un sujeto tenía que realizar para poder tener la capacidad de establecer un vínculo duradero en términos amorosos. Un vínculo que pudiera ir un poco más allá del enamoramiento. Un vínculo que pudiera realizar, o un sujeto que pudiera, en un vínculo amoroso, realizar el trabajo psíquico necesario para poder llegar al amor, podríamos decir. Para poder tener amor en términos de pareja. Para poder unir en alguien algo vinculado con la corriente tierna y la corriente sensual. Para esto dijimos que había que hacer un trabajo importante en términos de la fantasía, la adolescencia, que se encontraba afuera, que lo que se encontraba afuera estaba predeterminado inconscientemente, que nos encontrábamos con aquellos que ya existían en nuestro inconsciente, bien. Ahora, lo que estamos tratando de pensar ahora, que a veces lo abordamos de diferentes modos, con por qué se trabaja, para qué se trabaja, ¿no? ¿Por qué se trabaja? ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué un sujeto dice, bueno, ya es hora de trabajar? Por dinero, por vocación, por elección, porque el trabajo dignifica, ¿no? Uno va encontrando por necesidad, ¿no? Uno podría decir, bueno, si fuera por necesidad, supongamos la necesidad, tomemos a Donald Trump como ejemplo. ¿No? Permítanme, tenemos algunos ejemplos más cercanos de gente muy adinerada que se pone a ser, por ejemplo, funcionario. ¿No? Si fuera por necesidad, uno podría decir, ¿qué necesidad los mueve? ¿Cuál es la necesidad que mueve a alguien a trabajar? Porque hay que explicar todos los casos. Si decimos por necesidad, tenemos que definir necesidad. Está establecido en nuestra sociedad que es por necesidad. Es cierto que algo de la necesidad económica se pone en juego, ¿sí? Los hijos, bueno, y quien no quiere tener hijos, ¿por qué trabaja? Está bien, pero me interesa abrir el abanico. Si es por necesidad, ¿por qué no robamos? ¿Qué se suicida? No, pero a ver, lo que estoy llevando acá es cómo explicamos psíquicamente lo que motoriza. Está bien, porque es ilegal, bien, pero ¿qué quiere decir que es ilegal? Porque estas cosas están naturalizadas, pero el punto es cómo se explica esto psíquicamente. ¿Por qué hay sujetos que sí toman el camino de lo ilegal? Hay que cuestionarse todo. No sé si hay que cuestionarse todo. Algunas cosas sí.
Podría ir al bingo este mismo sujeto y decir, bueno, no trabajo, hay formas matemáticas de ir a la ruleta y ganar alguna diferencia. Sin embargo, nadie toma eso. ¿Qué es la dignificación? ¿Qué quiere decir que el trabajo dignifica? Había un político en campaña que nosotros habíamos tomado una frase, la ficha esta de trabajo que les estamos presentando, ustedes no saben la cantidad de vueltas que hemos dado alrededor de esta ficha y la cantidad de hojas que hemos escrito. En realidad, el fin de semana nos juntamos a sacar hojas y logramos llegar. La plata mueve al mundo, no a todo el mundo. Esa es una pregunta central. ¿A qué sujetos o qué hay en la constitución psíquica de los sujetos que crean en la plata? Creer en la plata es un absurdo total. Creer en un billete es algo que si uno lo mira un poco alejado de las circunstancias, parece un disparate. Pero bueno, ciertamente el trabajo toca todos estos aspectos. Toca la lógica de la necesidad. Es cierto que el trabajo dignifica. El trabajo, decía un político en campaña hace muy poquito, el trabajo es el ordenador de la vida. ¿No? Estaba cuestionando el mandato anterior que había dejado al país con un índice de desocupación mayor a no sé cuánto,